Qué gusto poder estar esta mañana juntos, vislumbrando lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a hablar en esta mañana sobre un tema que ha sido muy trascendental en la palabra de Dios, y es la vida de una familia. Una familia que de pronto no es muy conocida o no es muy analizada, sin embargo es una familia que ha mirado y ha encontrado, ha vivido el favor de Dios. Como cada uno de nosotros queremos vivir el favor de Dios. Y esta familia estaba inmersa en un imperio, el imperio medo-persa. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, vemos algunos imperios establecidos aquí en la tierra. Y uno de los primeros que nos viene a la mente es el imperio babilónico. Pero cuando los judíos fueron deportados hacia Babilonia, no solamente permanecieron durante ese imperio, también permanecieron durante el imperio medo-persa. Y ahí podemos ver a Ciro, a Darío, que están siendo emperadores de ese imperio. Pero es un pueblo judío en medio de un país, de un imperio muy grande. Solamente para que hagamos una relación, ese imperio tenía que ver con 127 provincias. Es como 6 veces las provincias de Ecuador. Entonces era así de grande el imperio. Y en medio de ese imperio se debate un pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios viviendo las dos alternativas. La alternativa de vivir bajo la influencia de su sociedad o bajo la influencia, el amparo del Dios Altísimo. Igual que nos pasa el día de hoy a nosotros. Entonces, vamos a analizar un poquito más sobre esta familia y este tema, el día de hoy lo hemos titulado Familias transformadas por el poder de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para exhortar. Podemos leer en la palabra muchas historias, pero pueden quedarse como historias, dependiendo del ánimo que tú pongas en entender la palabra. Por eso esta mañana les pedimos que abran su corazón, que abran su entendimiento para recibir la revelación de Dios para su vida en particular. Es importante conocer que esta familia que vivió en este tiempo medo-persa tenía 4 participantes importantes. El primer participante de esta historia, que está tomado del libro de Esther del Antiguo Testamento, es el rey Asuero. Asuero en hebreo, en griego, Jerjes I. Ese es un rey persa que gobernaba desde la India hasta Etiopía, en 127 provincias, y vivía en Susa, la capital del reino. Era hijo de Darío el Grande y nieto de Ciro el Grande, es decir, una persona muy poderosa y que tenía dominio sobre mucho pueblo. Un segundo personaje es Amán. Amán está establecido como la encarnación del mal, un hombre ambicioso, un hombre que quería el poder a toda costa, que quería la destrucción del pueblo judío. Este hombre está catalogado como un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Era descendiente del rey Agag, un amalecita que fue la primera tribu nómada temible que batalló contra el pueblo de Israel. El tercer personaje es Mardoqueo. Vino a ser el reemplazo del primer ministro Amán. Era un hombre siervo de Dios que ayudaba al pueblo judío y que su voluntad era obedecer a Dios. Luego encontramos un tercer personaje. Este tercer personaje, un cuarto personaje es Adata, que está en hebreo
pero su nombre en griego es Esther. ¿Por qué le pusieron este nombre? Porque delante del rey no podía presentarse una mujer judía. Y la historia comienza de una manera muy agradable. Ponga atención. El rey Asuero quería mostrar a todos sus príncipes y cortesanos el poder que tenía y la abundancia de tierras y posesiones que tenía. Hizo gran festín durante muchos meses. Después de este festín quiso mostrar a su reina. La reina en ese entonces era Vasti, una mujer hermosa. Y cuando el rey Asuero llamó a Vasti para presentar a sus príncipes y cortesanos, la reina Vasti se negó y no obedeció al rey. El rey molesto pidió consejo a sus amigos y príncipes y le dijeron: es bueno que Vasti salga del reinado, porque de lo contrario todas las mujeres querrán hacer con sus esposos lo que ella ha hecho contigo. Y eso no sería nada bueno para tu reino. Así es que el rey accedió y empezaron a buscar una nueva esposa para el rey Asuero. Y obviamente buscaban en mujeres vírgenes. Y allí es cuando se presenta Esther. Esther, enviada por su tío Mardoqueo. Esther era huérfana, pero Mardoqueo la sostuvo durante muchos años, le enseñó la palabra de Dios y le dijo que era el tiempo que ella vaya y se presente. Era mujer hermosa, no solo físicamente, sino también una figura agradable. Y ella se posesionó en el reinado como esposa del rey Asuero. Así es que la historia comienza así. Luego de esto, Mardoqueo seguía guiando a Esther para que ella haga las cosas correctas, pero no daba a conocer su identidad porque corría riesgo su vida. Amán, al ser un hombre tan ambicioso, lo que quería es la destrucción del pueblo. Y se presenta delante del rey de una manera sutil. Y le dice: hay un pueblo entre los pueblos que no te conviene tenerlo dentro. No hacen lo que tú quieres que hagan. No obedecen las leyes que tú tienes. Así es que yo voy a poner 10,000 talentos en tu tesoro real como pago por esas vidas, si tú me das la autorización para exterminarlos. Al rey Asuero le pareció bien. No me sirve, no me conviene, afuera, los destruimos. Y muchas veces en nuestra vida nosotros pensamos que no somos útiles, que somos incapacitados, que somos limitados, que no podemos hacer nada diferente, que somos parte de los demás, que no hay ninguna gracia en nosotros, que no tenemos ningún objetivo. Y déjeme decirle que cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos un corazón como el corazón de Dios. Por eso estamos aquí esta mañana, para obedecerle, para escucharle y para conocer el poder transformación de Dios. ¿En dónde? En su vida, en la vida de su cónyuge, en la vida de toda su familia. ¿Está usted dispuesto? Dice la palabra del Señor que había un pueblo esparcido, distribuido entre todas las provincias del reino, y sus leyes eran muy diferentes. Nosotros podemos catalogarnos como ese pueblo esparcido en medio de esta tierra. Podemos catalogarnos como un pueblo esparcido en medio de esta ciudad, en medio de un Ecuador. Sí, somos diferentes a muchas otras personas que nos rodean. No es que irrespetamos las leyes de nuestro país, respetamos las leyes. Sin embargo, hay leyes superiores que dirigen y gobiernan nuestras propias vidas. Y esas leyes no están establecidas en piedra, están establecidas en nuestros frontales, están establecidos en nuestros corazones. La palabra de Dios está establecida en cada uno de nosotros. Y somos ese pueblo que realmente somos distintos al resto, o debemos hacer la diferencia en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro círculo social. Nosotros somos llamados a reflejar la gracia, el poder, el estilo de vida que Dios ha planteado para nosotros. Por lo tanto, esas leyes son establecidas en cada uno de nosotros. Y habrá un enemigo común, como hubo en esa época un enemigo común,
que se llamaba Amán. En medio de nosotros deberíamos identificar claramente cuál es nuestro enemigo común. ¿Quién es el que quiere la destrucción de nuestros hogares? ¿Quién quiere ver esas estadísticas en aumento, estadísticas negativas de divorcios, de suicidios, en fin, de descomposición social? Y ese enemigo común tiene un nombre. No debemos confundirnos. No debemos minimizar su sutileza y su autoridad sobre el género humano. Debemos entender que es Satanás. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra legiones de maldad, contra gobernantes en la esfera celeste. Cuando hablamos de este tipo de rangos, estamos hablando que Satanás tiene establecido un rango, un ejército con diferente autoridad. El principado es una de las mayores potestades que está gobernando sobre la faz de la tierra. Un gobernante es un espíritu inmundo que afecta a los gobernantes de nuestros países, de nuestra tierra. Principados, potestades, legiones de maldad, más numerosas aún las legiones de maldad, que significa pornería, depravación, que motivan al pecado, a la destrucción de las personas y de las vidas. Por lo tanto, debemos entender que nuestra lucha es contra esa legión de maldad. Y muchas veces estamos considerando que nuestro enemigo o nuestro principal enemigo es el que vive contigo, es el que se acuesta contigo, es tu esposa, es tu cónyuge, es el que vive en tu casa, es tu hijo, es el jefe. Y no es así. Debemos entender que luchamos contra esta sutileza de maldad, que no la vemos, pero que está afectando. Que utiliza a las personas, claro que utiliza a las personas, que les afecta negativamente para ir en pos del pecado, como a nosotros nos había afectado en nuestro anterior estilo de vida. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos en las sutilezas de Satanás, vivíamos en el reino de las tinieblas, pero que ahora hemos sido trasladados a su reino, al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos entender de dónde hemos salido y debemos permanecer en el reino de Dios. Y no debemos dar lugar a vivir en el otro bando, porque si no estamos minimizando la sangre de Jesucristo, el poder del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que una persona redimida, restaurada, regenerada en Cristo Jesús, aún tengamos otro estilo de vida que no agrada al Señor? No permitamos que Él tome autoridad en nuestras vidas, en nuestras familias. Así que fueron enviadas cartas por todas las provincias, un decreto dado por el rey Asuero de que su pueblo iba a exterminar a los judíos. Qué triste, a morir jóvenes, niños, mujeres, varones, en un solo día. Podemos imaginarnos una matanza tremenda. Vayan y acaben con todos los que nos rodean, no importa la edad que tengan, pero tiene que ser en un solo día. Maten los que puedan. Y esa es la consigna de nuestro enemigo común, de Satanás. Destruyan lo que puedan, acaben con lo que puedan, dividan familias, pongan desilusión, pongan falta de perdón, pongan odio, pongan rencor entre la familia. De esa manera los vamos a destruir. En un solo día, en un minuto, puede destruir una familia. Pero nosotros tenemos que estar avisados y ser realmente astutos y entendidos en lo que nos rodea. La guerra está declarada y el centro de la guerra o el objetivo principal de la guerra declarada por Satanás es la destrucción de los hogares, la destrucción de la familia. Escuchar las noticias es alarmante. Las estadísticas son alarmantes. La edad de suicidio en los jóvenes va de 15 a 19 años. Cuando nosotros podríamos decir, pero si están recién abriendo sus ojos, recién están abriendo sus alitas para volar, el tiempo propicio para desarrollar,
pero se mueren. Y se mueren sin Cristo. ¿Y qué les espera? El reino eterno de las tinieblas. Y mueren por falta de identidad. Sí. Porque no hay personas que pongamos la identidad en nuestros hijos, en nuestras generaciones. De pronto somos padres indolentes, que dejamos que la vida pase, que transcurran los años, que transcurran los días, pero sin considerar que dentro de casa hay también personas débiles. De pronto un hijo es más débil que una madre, que un padre. No sé cuántos miembros hay en tu casa. Puedes mirar, conceptualizar cuál de ellos está en debilidad. ¿Y qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos por los más débiles? Dios nos ha dado herramientas poderosas. Una de ellas es la oración, donde nos pongamos de acuerdo, donde dos o más estén juntos e invoquemos el nombre del Señor. Dios escuchará nuestras peticiones. Pero ¿acaso papá y mamá estamos orando en favor de nuestros hijos, de nuestras generaciones? ¿O estamos dejando que la sociedad, los amigos los influyen? Les hablen de temas que a nosotros nos conciernen hablar. ¿Cuándo tener sexo? ¿Cómo tener sexo? ¿Con quién tener sexo? ¿En quién creer? ¿Qué hacer con nuestras vidas? ¿Qué hacer con nuestros cuerpos? ¿Cómo divertirnos? ¿Qué es lícito? ¿Qué no es lícito? ¿Qué es un límite? Esas cosas nos competen a nosotros, como padres, como familia. Influir, afectar en nuestros hijos. Cuando hablamos de estos temas, a veces suena un poquito fuerte, pero no podemos pintar lo que es pecado. No podemos darle un tinte diferente o un brochazo de brillo para con eso calmarnos. Tenemos que hablar como es y tenemos que decir las cosas reales como son, porque estos son aspectos que nosotros estamos dejando pasar. ¿Por qué las familias llegan a una destrucción? Hay una razón principal, porque no han considerado a Dios como el centro de sus vidas. Dios es el centro de nuestras vidas y por lo tanto debe ser el centro de nuestro hogar. Sin Dios, nada, familia. Muchos de nosotros hemos pasado años batallando solos y solas. Hemos dicho, ya no avanzo más. Y cuando dices ya no avanzo más, es el momento propicio para decir, Señor, yo quiero depender de ti. No puedo sin ti. Hemos probado años en nuestras fuerzas, pero hoy la transformación viene porque nuestra dependencia es del que todo lo puede, del que nunca ha perdido una batalla y del que está dispuesto con sus brazos abiertos para recibirnos las veces que sean necesarias. No nos cansemos, no nos cansemos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, poderoso en batallas. Moisés sabía muy bien este tema y Moisés decía, yo no voy si tú no vas conmigo, le decía al Señor. Yo no camino si tú no vas delante de mí. Por lo tanto, son aspectos, son palabras, rema, que cada uno de nosotros debemos adoptarlas en nuestra vida. Tú debes decir y debemos decir como familia, nadie sale de este hogar si el Señor no va con nosotros, si antes no recibimos su bendición. Son aspectos trascendentales que parecen triviales, que parecen de pronto sin mucha importancia, pero ninguno de nosotros, los miembros de nuestra casa, debería salir del hogar a sus actividades si no está bajo la bendición de Dios, si no ha orado, si no ha buscado el rostro de Dios. Si no le ha dicho, Señor, líbrame del mal, protégeme y prospera lo que este día voy a hacer. Eso es vivir en dependencia. Eso significa lo que Moisés decía, yo no voy si tú no vas conmigo. Y debemos decir el día de hoy, esta familia, con todo esta familia, servirá al Señor. Yo no sé qué tú decidas, pero en todo caso, mi familia, yo y mi casa, serviremos al Señor. Amén, amén. Tú puedes decir eso. Y podemos decir a nuestros hijos, aquí en esta casa serviremos al Señor. Esta casa va a ser primero para agradar a Dios. Y lo que no agrade a Dios, sale de la casa. Es decir, el vicio,
Las cosas que no están conforme al diseño y al plan de Dios no tiene que hacerse dentro de casa, dentro de un hogar cristiano. Amán quería eliminar a Mardoqueo porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él, porque Mardoqueo no compartía el pecado de Amán. Tal vez nosotros estamos cediendo ante las presiones sociales, ante las presiones que nos rodean, siendo permisivos con nuestros hijos, buscando otro tipo de objetivos, tal vez comodidad económica, prosperidad económica, y estamos cambiando el evangelio del Señor de entrega, de servicio, por un evangelio que se acomode a nuestro gusto. La palabra de Dios no es así. El Señor nos pide que tomemos su cruz y le sigamos, pero eso significa humillarnos delante de Él, depender de Él, dejar lo que a mí me gusta, dejar lo que a mí me agrada por obediencia. Porque cuando yo obedezco, recibo su bendición, recibo su bienestar, pero cuando desobedezco, sufro las consecuencias. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa lucha, y diariamente para mí es una lucha, porque no estamos exentos de estas circunstancias difíciles. Creo que cada uno de nosotros vive sus circunstancias. Nosotros tenemos las nuestras, difíciles, no muy difíciles, pero las tenemos. Y eso es lo que nos lleva es a unirnos en oración y a clamar por nuestra relación matrimonial y por nuestro hogar. Yo creo que la mayoría de nosotros vivimos en círculos sociales que son adversos, que son influyentes, que a veces te atraen, te seducen. No es desconocido que si tienes un trabajo laboral, de pronto tu jefe, de pronto los amigos de tu trabajo, los compañeros de trabajo te invitan, te insinúan, te piden, te presionan, como a mí me presionaron en algún momento. Mi jefe me decía, viernes social. Por lo tanto, nos reunimos después del viernes, después de una semana ardua de trabajo, y vamos a disipar. Y ahí era el trago, y ahí era cosas más, el juego, la farándula, todo eso. Pero en ti está el tomar decisiones. Yo recuerdo que mi jefe me minimizaba y me decía, ¿para qué sirves, Ramiro? Si no sirves ni siquiera para servir un trago. Porque yo no tomaba trago. Yo le decía, no tomo. Por lo menos cámbiame ese foco, me decía. Haz algo. Y así es, te minimizan. Pero tú puedes subyugarte a la seducción, a la invitación, puedes hacerlo. Pero también está en ti el pararte firme y el decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Y si vivo para Cristo, voy a influenciar en medio de ese círculo social. Pero era impresionante. El mismo jefe muchas veces me decía, Ramiro, tú das las palabras del fin de año o las palabras de la Navidad. Y me permitía compartir la palabra. Entonces entendemos que realmente cuando tú eres firme, cuando tú vives por principios, por valores y reflejas a Cristo, Dios te ubica en sitiales muy especiales. Y la gente reconoce y te respeta. Mardoqueo era respetado. Mardoqueo fue de impacto. Mardoqueo fue un hombre que realmente trascendió. Fue un primer ministro del imperio medo-persa en la época de Asuero. Hizo grandes cosas en favor de su pueblo y en favor de los medos y persas también. ¿Por qué? Porque demostraba que servía a un Dios de poder. Luego Mardoqueo supo cuál era la trama de Amán y supo que el rey había dado un decreto de destrucción sobre el pueblo. ¿Y qué es lo que hizo Mardoqueo? Rasgó sus vestidos, se puso ceniza y se vistió de cilicio. Y con eso clamó y fue pregonando por las calles, pueblo, estamos en esta circunstancia difícil, todos a ayunar, todos a humillarnos delante de Dios, a buscar su rostro, porque estamos pasando por una etapa en que perdemos la vida si es que Dios no nos bendice. Y nosotros podemos decir lo mismo el día de hoy. Señor, necesito de tu mano. Señor, necesito de tu ayuda. No es importante oraciones teológicas, oraciones con palabras
casi desconocidas. Solo se necesita reconocer la necesidad tan grande que tenemos de nuestro Dios, humillarnos y orar. Y eso es lo que hizo Mardoqueo. Empezó a orar y a juntar al pueblo con el mismo clamor. Nosotros debemos reunirnos, nosotros debemos unirnos espiritualmente y clamar por nuestras familias, por el bienestar de nuestras generaciones. Cuando papá y mamá se pierden o se apartan de Dios, toda una generación se aparta de Dios. Y toda una generación significa ¿qué? Hijos desde niños hasta adultos. Y después esa generación puede traer otra generación perdida. Tenemos que despertar, tenemos que unirnos. La guerra está declarada, pero se necesitan de valientes. Nosotros no podemos pelear por respaldar otras familias. Cada familia necesita ponerse al frente y pelear por su familia. Papá y mamá necesitan levantar sus manos en dependencia de Dios para bendecir a sus hijos. Las estadísticas corren de una manera negativa. ¿Y nosotros qué hacemos para que esto no suceda? Donde llegaba este decreto de muerte, los judíos tenían gran luto. Hacían ayuno, llanto y lamentación. Era la cama de muchos de ellos. Muchos clamaban y oraban. Para nosotros es muy normal clamar, ayunar, humillarnos delante de Dios en favor de nuestros seres queridos. Podemos doblegar nuestra satisfacción temporal, el alimento diario, en favor de buscar el rostro de Dios por nuestros hijos. Podemos hacer eso. Podemos anhelar la presencia del Señor a mi satisfacción personal. Me puedo incomodar. Puedo convocar en casa a mis hijos alrededor de una lectura bíblica, alrededor de una reflexión, de una enseñanza. Puedo convocar a mi familia para orar por temas que nos incumben a nosotros como familia, como hogar. Decisiones trascendentales se toman minuto a minuto y nosotros de pronto no buscamos el rostro de Dios para aquellas decisiones. Nuestra capacidad es muy limitada. Debemos buscar al Dios sobrenatural que hace cosas sorprendentes en nuestras vidas. Debemos buscar al Señor para entender en qué universidad van a ingresar nuestros hijos, con quién se van a casar, qué profesión van a adquirir. Son temas importantes, porque en esos temas muchas veces la vida de nuestros jóvenes se diluye y se pierde, porque no estamos buscando la dirección de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante los ataques de destrucción de Satanás, nuestro enemigo común? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Manos caídas? ¿Que pasen los días? Yo recuerdo esta mañana estábamos hablando con mi esposa cuando despedíamos a nuestros hijos que pasaron con nosotros aproximadamente unos 25 días, estuvieron en casa, ya casados, 2 de ellos casados. Pero por nuestros hijos hemos orado, por sus cónyuges, hemos orado desde que eran niños, de 5 o 6 años de edad, ya estábamos orando por el cónyuge, con quién se van a casar. No a mi manera, no a tu gusto. Mirando el rostro de Dios, Señor, envía a aquella persona conforme al corazón de Dios. Porque es una decisión importantísima. El tema de los estudios, ¿dónde van a estudiar? Señor, indícanos dónde estudiar. ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué amigos les van a rodear? Y debemos orar, debemos hacer oraciones proactivas. Muchas veces nosotros tenemos una lucha a la defensiva. Debemos ser proactivos, debemos ir a la ofensiva, debemos anticipar los eventos de nuestras familias y de nuestros hijos, las etapas que ellos van a entrar constantemente, las diferentes etapas. Nosotros de antemano debemos comenzar a orar en favor de ellos, por dónde van a transitar. Y la palabra del Señor es tan preciosa que dice que Él allanará toda montaña.
que Él va a pavimentar el sitio por donde nuestros hijos van a caminar, siempre y cuando nosotros busquemos su rostro, busquemos la dirección de nuestro Dios. Al inicio, la reina Esther tuvo temor del rey Asuero, porque ella sabía que si el rey no la llamaba, ella no podía entrar a su presencia a costo de su vida. Y cuando Mardoqueo le dijo lo que pasaba con el pueblo, Esther tuvo temor, humanamente tuvo temor y dijo: yo no voy a ir a la presencia del rey porque él no me ha llamado desde hace un mes. Y nosotros podríamos decir lo mismo: tengo temor, yo no sé qué hacer, qué va a pasar, qué circunstancias difíciles nos están cercando, estamos rodeados. Pero Mardoqueo insistió y le dijo: si callas absolutamente en este tiempo, si no hacen nada en este tiempo, nos dice el Señor a todos los que estamos aquí presentes, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para que su pueblo, el pueblo de Dios, no perezca. Pero si no hacemos nada, vamos a perecer. Porque esa es la situación. Así es que, ¿quién sabe que esta mañana todos estamos aquí? Porque tenemos un objetivo que cumplir. Un llamado de parte de Dios de defender lo que Él nos ha encomendado, nuestra casa. Esa es la mayor encomienda, el mayor talento que Dios ha puesto en nuestras manos es nuestra familia. Así que el día de hoy estamos todos aquí retados por la palabra de Dios a ser transformados, a hacer una transformación profunda en nuestro hogar. Y es interesante entender el contexto de la familia en el cual se desarrolló Esther. Esther era una jovencita inicialmente huérfana, que estuvo viviendo bajo la tutela, bajo la autoridad de su primo Mardoqueo. Esa era la condición de ella. Sin embargo, era una mujer que sabía respetar la autoridad. Y siendo reina, buscaba el consejo de Mardoqueo y escuchaba su voz y reflexionaba, y también ella se alineaba con el plan de Dios. Y decidió en su corazón que también iba a ayunar 3 días, sin probar alimento, día y noche, por 3 días. Por lo tanto, era una mujer dispuesta para Dios. Y no podemos decir el día de hoy: si yo no estoy en una familia que se conforme de papá y de mamá, no voy a cumplir con el propósito de Dios. Es una falacia. A cada uno de nosotros Dios nos tiene aquí para que cumplamos con un propósito. No importa la cuna en la que hayamos nacido, lo importante es que somos preciosos en las manos de Dios y tenemos un plan que cumplir en esta tierra. Y Esther cumplió con ese plan. Y su plan fue interceder por todo un pueblo, para que este pueblo no perezca. Y ella decía: ¿cómo? Delante del rey Asuero decía: ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi nación? Cuando uno dice: mi hijo es carne de mi carne, hueso de mis huesos, está en tierra lejana, está viviendo en el pecado, pero yo no quiero ver la destrucción de él. Algo tengo que hacer, algo haré. Si tu cónyuge no está viniendo acá a estas reuniones, si no es parte de la casa de Dios, si no es parte del pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo en favor de tu cónyuge? ¿Qué estás mirando? De pronto que está en camino a la perdición. ¿Qué final le espera? Algo hay que hacer por él. Clamaré, lloraré delante de Dios. Haré ayuno. Buscaré el rostro de Dios en favor de mi ser querido, de la persona que está al lado, que sabemos que va camino a la destrucción. Algo hay que hacer. ¿Cuál es nuestra actitud? Esther no podía conceptualizar, no podía esperar una destrucción de todo un pueblo y de su propia vida. Y Asuero le decía: ¿qué deseas? Y ella decía: mi petición es mi vida, a cambio la vida también de mi pueblo. Y en ese entonces
No se podía abolir un decreto dado por el rey. Tenía que cumplirse. Por lo tanto, clamó Esther, y el mismo rey Asuero, conmovido en su corazón, viendo tamaño mal, dijo: ¿quién es este que anhela la destrucción tuya y de tu pueblo? Y le dice el malvado Amán. Y Amán es prácticamente ahorcado, destruido en ese día. Pero lo interesante es que Asuero es conmovido y dice e inspira a Mardoqueo y a Esther: vayan y emitan un decreto, que todo el pueblo judío se defienda, que luche por su vida, que levante sus manos en favor de sus familias, de su pueblo. No debrogó el decreto, les permitió luchar. Dios el día de hoy no está quitando de medio de nosotros la maldad. No está quitando. Estamos en este mundo inmerso en la maldad. Pero sí está diciéndonos el día de hoy: luchemos, levantemos nuestras manos, guerriemos en favor de nuestras familias. Hagamos guerra espiritual. Defendámonos. ¿Acaso Dios no nos ha dado una armadura? Esa armadura debemos vestirla constantemente, minuto a minuto, día tras día. El yelmo, la coraza, las sandalias, el escudo. Es una armadura completa y no debemos quitarnos, porque debemos estar constantemente luchando. El yelmo es ese casco que protege tu mente contra pensamientos negativos. El escudo es la fe que ahuyenta todo dardo del enemigo. El cinto protege nuestras partes dadoras de la vida, para que nos mantengamos en fidelidad e integridad. Nuestras sandalias, dispuestos al bien, no al mal, con el apresto del evangelio, dice la palabra del Señor. Así que si hay una significancia sobre la armadura que Dios nos ha dado a vestir día a día, y eso nos va a mantener libres de ser derrotados. Así que cuando llegó el día en que los judíos fueron en contra de ellos, el pueblo se defendió. Y se defendió porque estaban unidos, porque sabían que eran poderosos y que había un Dios poderoso que peleaba por ellos. Y vencieron. El rey Asuero les había dado la posibilidad de matar a sus enemigos y de coger los bienes de los enemigos, pero el pueblo de Israel no lo hizo. No tomaron nada de esos bienes. Lo que sí hicieron es reconocer que ese era un día propicio, porque vino gozo, vino paz, vino alegría al pueblo. Vencieron a sus enemigos. Ese día no murió un solo judío, pero los enemigos del pueblo de Dios murieron por miles. Y nosotros podemos decir en esta mañana: ninguno de nosotros morirá. Viviremos porque tenemos la palabra de vida, porque bebemos del agua de vida que es Cristo Jesús. Nuestros enemigos son derrotados, están derrotados ya. No les demos la oportunidad de volver a respirar y de dañar nuestras familias. Luchemos y veremos los cambios, la transformación en nuestros hogares. Así que ese fue el día de la luz, fue el día de la alegría, fue el día del gozo, de la honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, tuvieron gozo, hubo banquete, día de placer, día de victoria. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque entendían que el pueblo de Dios era poderoso en batalla y que tenían un Dios soberano que les defendía, que realmente había luchado en favor de ellos. Ese decreto de muerte ya no existe. Podemos considerar nosotros que el decreto de muerte que había sobre nuestras vidas ya no está. Ya no está. Cristo venció a la muerte, venció al pecado, quitó ese decreto de muerte que estaba sobre nuestras vidas. Él venció. Por lo tanto, es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de fiesta, es un día de paz. Y vino la fiesta de Purim,
La fiesta de Purim tiene que ver con una celebración anual, donde fue abolido prácticamente el genocidio de todo un pueblo. Y nosotros debemos alegrarnos en esta mañana, que contra nosotros no hay decreto de muerte. Viviremos en Cristo. Hemos sido resucitados. ¿No te complace? Hemos sido resucitados de un estilo de vida ahora a un estilo dentro de los proyectos y los planes de Dios. Antes vivíamos en las tinieblas, en oscuridad eterna, sirviendo al príncipe de este mundo, mas hoy estamos en el reino de los cielos y somos llamados hijos de Dios, pueblo del Señor. Te invitamos en esta mañana, ponte de pies, te invitamos, vamos a celebrar con alegría, con gozo, esta gran salvación que está en nuestras vidas. Hay una porción importante que quiero que la escuches. Cierra tus ojos para que pienses en lo que el Señor está diciendo. Nuestro Cristo Jesús nos dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor en esta mañana es de libertad. En medio de la oscuridad viene la luz. En medio de la esclavitud de uno de nosotros, en medio de la esclavitud de uno de nuestros seres queridos, hay libertad. Está declarado el día de jubileo, el día de la libertad, de las buenas voluntades, de la buena voluntad de nuestro Señor. Ahora podemos decir: Señor, una doble porción de alegría para los que estaban tristes, para los que estaban enlutados, alegría, gozo, paz, libertad. Si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres, libres en Cristo Jesús, libres del pecado, libres de la maldición, libres de la enfermedad, libres de la destrucción económica. En Cristo Jesús somos libres. Alegrémonos. Aleluya. Gocémonos. Gritos de júbilo. La victoria de Jesús está en medio de nosotros. Familias bajo el amor de Cristo, transformadas por su Espíritu. ¡Ah! Y si puedes saltar, vamos. Sí, Señor, tu libertad en medio de nosotros. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, dígalo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. Ya no vivo, ¿quién vive? Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos. En gloria, te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Gritos de alegría. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aleluya. Juntos. Yo quiero ver, dígalo, tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Fuerte. Un altar que todos puedan ver, que
todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no fuerte yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado fuerte por tu espíritu. Hay libertad. En gloria te veo sobre mi familia, Señor. De gloria en gloria te veo sobre mis hijos. De gloria en gloria te veo sobre mi pareja. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en sus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, fuerte. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Gritos y alegría. Gloria al Señor. El Señor nos dice en esta mañana, así como el pueblo judío tuvo necesidad del maná del cielo y del alimento natural, nosotros también tenemos necesidad de un milagro en nuestras vidas y también de una provisión natural. Pero solamente clamemos al Señor, que Él es la fuente de ese milagro. Él es quien suplirá nuestra necesidad material. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Así que vayamos con ese pensamiento, considerando que Él es mayor en nuestras vidas, que Él es quien hace conforme a la necesidad y al anhelo de tu corazón. Dios te bendiga, Dios te guarda. Amén.